Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 2 de junio del año 2020, con corte a las 13 horas. Iniciamos con el panorama mundial, el cual reporta 6.194.533 casos confirmados, con un total de 376.320 defunciones, lo que representa una tasa de letalidad global de 6%. Con respecto al panorama nacional, a esta jornada se acumulan 97.326 casos confirmados, 3.891 más que el corte del día de ayer, con un total de 10.637 defunciones, 470 más que el corte del día de ayer. Con respecto al panorama estatal en nuestro estado de Oaxaca, de 3.858 notificaciones realizadas a esta jornada, se reportan 1.598 casos negativos, 637 casos sospechosos, es decir, en espera de confirmación diagnóstica, y confirmamos 1.623 casos. De estos, 1.090 se reportan recuperados y 168 defunciones. Lamentablemente, 4 más que el corte del día de ayer. Con respecto al panorama jurisdiccional, observamos que en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, se cuenta con un total de 1.141 casos confirmados con 96 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 100 casos confirmados con 18 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 171 casos confirmados con 29 defunciones, mientras que en la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, son 71 casos confirmados con 7 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 97 casos confirmados con 15 defunciones, y en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, confirmamos 43 casos con un total de 3 defunciones a esta jornada. Del total de los 111 casos nuevos reportados para este día, observamos que se distribuyen estos en 37 municipios que presentan casos nuevos. La distribución de los casos positivos por municipio y de acuerdo a su distribución en jurisdicciones sanitarias, podemos observar que es de la siguiente manera. En la jurisdicción sanitaria número 1 contabilizamos 1.141, en la jurisdicción sanitaria número 2 un total de 100, en la jurisdicción sanitaria número 3 171, en la jurisdicción sanitaria número 4 71, en la jurisdicción sanitaria número 5 97 y en la jurisdicción sanitaria número 6, 43 casos positivos. Del total de los casos confirmados, los 1.623, con respecto a su distribución por grupos de edad, observamos que el gran número de ellos se presentan en población de 25 años y más, distribuidos de la siguiente manera. 703 en el grupo de 25 a 44 años, 195 en el grupo de 45 a 49 años, 294 en el grupo de 50 a 59 años, 106 en el grupo de 60 a 64 años y 208 en el grupo de 65 años y más. De estos, 365 se encuentran en aislamiento domiciliario y el resto distribuidos 1.090 como recuperados y 168 defunciones. Del total de los casos confirmados con respecto a sexo, se han presentado 930 en varones, lo que representa el 57%, y 693 casos en mujeres, es decir, el 43%. De acuerdo al tipo de atención que han requerido estos pacientes, 432 han sido manejados en una unidad hospitalaria, mientras que 1.191 han sido atendidos de manera ambulatoria. De acuerdo a la institución de atención, contabilizamos 1.117 casos atendidos en los servicios de salud de Oaxaca, 251 en el IMSS régimen ordinario, 120 en el ISSSTE, 15 en Pemex, 51 en el IMSS régimen bienestar, 27 en CEMAR, 35 en SEDENA y 7 en otros. Del total
del personal de salud que ha dado positivo a la prueba, se reportan 115 en médicos, 132 en enfermeras y 41 en otros perfiles. Con respecto al total de los casos recuperados por jurisdicción sanitaria, a este día en la jurisdicción sanitaria número 1 se reportan 785, en la jurisdicción sanitaria número 2 68, en la jurisdicción sanitaria número 3 99, en la jurisdicción sanitaria número 4 48, en la jurisdicción sanitaria número 5 60 y en la jurisdicción sanitaria número 6 30 casos. Con respecto a los casos activos para esta jornada, observamos que en la jurisdicción sanitaria número 1 y en la jurisdicción sanitaria número 3 Tuxtepec se presenta el mayor número de ellos, 260 en Valles Centrales, 14 en Istmo, 43 en Tuxtepec, 16 en Costa, 22 en Mixteca y 10 en la Sierra. La distribución de las defunciones, de acuerdo a la variable sexo, observamos que del total de las 168, 52 han sido en mujeres, mientras que la gran mayoría, 116, han sido en hombres. En los grupos de edad más afectados para las defunciones siguen siendo los adultos de 65 años y más, con un total de 64, el grupo de 50 a 59 años con 41 y el grupo de 60 a 64 años con 24 defunciones. Las comorbilidades asociadas a esta jornada se reportan 43.5% relacionadas a diabetes mellitus, 36.3% a la hipertensión arterial, 23.8% a la obesidad, 8.3% a la insuficiencia renal, 5.4% enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 3% enfermedades que causan algún tipo de inmunosupresión. Es muy importante recordar que seguimos en una fase 3 de la pandemia. Oaxaca sigue en semáforo rojo, por tanto la probabilidad de contagiarse es muy alta. Por eso invitamos a la población a permanecer en sus domicilios atendiendo las instrucciones que se han emitido a través de las fuentes oficiales de los servicios de salud de Oaxaca para evitar el colapso de las unidades médicas. Quédense en casa. Buenas noches. Municipio de San Pedro Pochutla. Gobierno con valores.